El Morque Show. Elfas y rockeros, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo top aquí en El Morque Show. En diciembre de 2021 se cumplen ya 20 años del estreno de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, la primera parte de la trilogía más épica e importante de la historia del cine. Para celebrar este 20º aniversario, Cinépolis reestrenará en sus salas la trilogía completa a partir de hoy, 8 de abril. Con motivo de esta celebración, hoy quiero compartir con ustedes mi colección inspirada en esta saga de películas. Vamos a comenzar, y si eres fan del Señor de los Anillos, no olvides dar like. A lo largo de los años de toda esta colección que he armado del Señor de los Anillos, este fue el primer artículo que tuve. Es una versión del videojuego del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, para Nintendo GameCube, que era la consola que yo tenía en esos tiempos. Y pues le pedí a mis papás que me lo regalaran. Ya había visto las primeras dos partes, La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. Ya me había vuelto un poco fan de las películas. Y pues fue muy padre tener este videojuego en mis manos. Un videojuego donde podías jugar, ibas recorriendo la historia de la tercera película. Incluso antes del estreno yo lo tuve en mis manos, antes del estreno de la película. Entonces pues ibas como averiguando cosas que iban a ocurrir en la tercera parte de la saga. Podías jugar con Sam, con Gandalf, con Aragorn, Legolas y Gimli. Y conforme ibas avanzando ibas desbloqueando a otros personajes, ¿no? Entonces un juego bastante entretenido, bastante padre. Los siguientes artículos que se añadieron a mi colección por ahí cuando tenía 13 o 14 años fue la trilogía en DVD del Señor de los Anillos. Ya no recuerdo muy bien si fue mis papás o fue mi hermana mayor quien me la regaló, pero bueno, fue después del lanzamiento del Retorno del Rey y que obviamente ya estaban como las 3 películas en DVD disponibles. Fue cuando me las compraron, me las regalaron. Lo interesante de estas películas son la edición estándar, son las películas que ustedes van a poder disfrutar en Cinépolis ahora en 4K y en pantalla IMAX. Traía 2 discos cada DVD, y uno obviamente es la película y el otro traía como toda la información, todos las entrevistas, los detrás de cámaras con el elenco, y pues era muy padre entonces justo descubrir con cada una de estas ediciones, descubrir todas las aventuras que vivió el elenco, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Ian McKellen, todas las vivencias que tuvieron, porque más allá de formar una comunidad del anillo, donde en la película, en la saga existe, pues también ellos como actores se unieron, hicieron lazos de amistad muy fuertes, se fueron a vivir allá a Nueva Zelanda un par de años para la grabación de estas películas de manera simultánea. Entonces, pues increíble conocer toda esa historia, y creo que eso también me ayudó a adentrarme y a interesarme un poco más por este fantástico mundo del Señor de los Anillos. El tercer artículo que sumé a mi colección del Señor de los Anillos fue este otro videojuego también para Nintendo GameCube, que es The Lord of the Rings, The Third Age, El Señor de los Anillos, La Tercera Edad, que es un juego RPG, un juego de estrategia. En realidad es diferente al del Retorno del Rey, que era más como de aventura y de camina y tú mata a los orcos que tú quieras. Acá era pues un juego como sabrán quienes están inmersos en este mundo de los games, pues que es más de estrategias, de saber qué ataques vas a realizar, una formación en línea contra otro ejército. Es un juego interesante porque además de incluir como la historia que ya conocemos, pues se añade una historia adicional donde hay otros personajes. Hay un soldado de Gondor, una elfa de Rivendell, una mujer de Rohan, un soldado de Rohan, y ellos en ciertos momentos de esta Guerra del Anillo se unen con la comunidad que ya conocemos. Aparece Gandalf, Legolas, Gimli, entonces suman fuerzas con estos personajes. Pero creo que es lo que me gusta mucho de estos videojuegos, porque aparte este es el último de Nintendo GameCube que compré de esta saga, pero tengo ya otros para Xbox 360, y lo que me gusta de todos ellos es que justo expanden la historia, y más allá de lo que vemos en las películas con la comunidad, ellos tal cual te narran la historia de otros personajes, de otros lugares de la Tierra Media, de justo cómo vivieron ellos los momentos que nosotros vimos en la trilogía. Se va expandiendo un poco más, se va explicando de qué trata todo el mundo de la Tierra Media. El siguiente artículo que se sumó a mi colección del Señor de los Anillos, y aquí sí recuerdo que fue el primero que ya compré, de hecho con mi primer sueldo, trabajaba yo en Game Planet, y con el primer sueldo que recibí me compré esta versión, que es la versión extendida en DVD de El Señor de los Anillos, la trilogía conformada por La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Es una edición muy padre porque además es una edición que en su caja, que es esta de acá, pues parecería que más que las películas son los libros, tal cual. Ahí alcanzan a ver. Está increíble, la verdad. Son películas obviamente mucho más largas. Por lo general, ustedes lo saben. Las versiones estándar de cada película dura aproximadamente 3 horas. Bueno, pues la duración de estas películas exceden incluso las 3 horas y media. Y no únicamente incluyen las películas, sino incluyen además 2 discos en DVD también,
los cuales te explican y dan muchísimo más detalles de toda la grabación y toda la historia de la Tierra Media y toda, bueno, de esta tercera edad de la Tierra Media, que abarca la parte del Señor de los Anillos, y pues es lo que pueden encontrar en cada una de ellas. Se dan muchísimos detalles de todos los personajes, de los países, de las ciudades que fueron visitando y que fueron apareciendo a lo largo de esta saga de 3 películas. El primer videojuego de esta saga del Señor de los Anillos que yo tuve para Xbox 360 fue The Lord of the Rings: The War in the North, El Señor de los Anillos: La Guerra en el Norte, el cual combina perfectamente la acción y la aventura de ir caminando y matando a los orcos que tú quieras con un poco de RPG, que es tener un poco de estrategia y saber cuándo combinar cierto tipo de armas, cierto tipo de pócimas para restaurar salud y otro tipo de situaciones. La historia es muy interesante porque además de abarcar parte de esta guerra que se llevó a cabo en el sur, que es lo que vemos en las películas, donde los ejércitos de Gondor y Rohan combatieron con Isengard y Mordor, en este caso se libran batallas en el norte contra Agandaur, que es un servidor del señor oscuro Sauron, y aquí tú manejas a 3 héroes, 3 nuevos personajes que son introducidos y que no aparecen de hecho en los libros de Tolkien. Se trata de Eradan, un montaraz al servicio de Aragorn, Andriel, una elfa de Rivendell, y Farin, un enano de Erebor. Muy poco tiempo después de haber comprado El Señor de los Anillos: La Guerra del Norte, lanzaron con toda esta fiebre de videojuegos Lego, donde incluyen Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Lego Piratas del Caribe, pues obviamente no podía faltar Lego El Señor de los Anillos, el cual abarca toda la trilogía y es un juego divertidísimo y muy interesante, sobre todo para compartir también con tus familiares, con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos más pequeños. Puede ser un poco más entretenido y una forma más padre de interactuar y de conocer la historia de la Tierra Media. Tuvieron que pasar algunos añitos antes de expandir mi colección y fue en mayo de 2019 cuando justo empecé a coleccionar los Funko basados en la trilogía del Señor de los Anillos. Los primeros que tuve fueron estos 3, los pedí por Amazon, estaban a un súper precio y la verdad es que después de eso ya no los he vuelto a ver en un precio tan accesible como en el que en ese tiempo me tocó. En este caso fueron Boromir, los cuales los 3 son de la Comunidad del Anillo, es Boromir, Legolas y Gimli, pero me gustaba mucho que cada uno tenía como ciertos detalles. Por ejemplo, aquí con Boromir pueden ver que tiene hasta su cuernito, ese con el que llamaba por auxilio cuando están a punto de asesinarlo en la primera parte. Spoiler si no han visto El Señor de los Anillos. Legolas venía con su arco. Y en el caso de Gimli, pues además de todos los detalles de la barba, que hasta las trenzas trae, el casco, pues trae sus 2 hachas. La verdad es que cuando los recibí, los abrí de su caja, pues de ahí fue cuando dije, están tan bien hechos que me decidí a seguir creciendo esta colección de Funko del Señor de los Anillos. El siguiente Funko que añadí a mi colección del Señor de los Anillos es esta versión de Aragorn, del Retorno del Rey, de su coronación. Al final de todas las batallas y de la destrucción del anillo. Es una edición muy importante porque la estuve buscando incluso en lugares como Amazon, Mercado Libre, y estaba todos los lugares donde la encontraba estaba arriba de 700, 800 pesos y pues sí pensaba uno en voy a gastar ese dinero en una figura. La verdad es que lo hubiera gastado, pero un día muy afortunado estaba yo en una tienda departamental en Liverpool, de hecho para ser exactos, y me lo encontré en un precio increíble, menos de 200 pesos. Estaba ahí en su cajita, todo muy bien, nuevecito, y pues valió la pena ese día ir a darse la vuelta a Liverpool para encontrar este Funko, que es de hecho de mis favoritos de esta colección del Señor de los Anillos. En febrero de 2020 fue cuando añadí estos 2 Funkos a mi colección, pero de hecho estos son los más importantes, son como la joya de la corona, el santo grial de estos Funko del Señor de los Anillos. Son una edición especial del 2017 de una convención, de hecho. Y bueno, pues son Funkos que la verdad no son nada baratos, son bastante caros. Fui a una plaza en Interlomas, de hecho, a conseguirlos, pero valió mucho la pena. La verdad, creo que quedan muy pocos en existencia, no nada más en México, sino en prácticamente el resto del mundo. Como verán, bueno, son un Aragorn de cuando conoce a los hobbits en Bree. Y después de eso que se van como a los bosques para huir de los Nazgûl. En esa persecución los encuentra Arwen, y esta es la versión que pudimos ver en El Señor de los Anillos, la primera parte, la Comunidad del Anillo, y la verdad también estoy muy contento y muy feliz de tener estos 2 Funko en mi colección. Los últimos Funko que agregué a mi colección del Señor de los Anillos son estos 2. Uno es Galadriel, la dama de los elfos de Lórien, y el otro es Gandalf el Gris, en esa escena donde escapa de la torre de Isengard, de las garras de Saruman,
a bordo de Guayhir. Entonces, pues bastante bien. Estos dos Funko me gustaron mucho desde que los vi. Igual recuerdo fueron en Amazon donde los adquirí. Así que, y en general, si les gustan además del Señor de los Anillos coleccionar este tipo de figuras, pues les recomiendo que se metan a Amazon. El penúltimo artículo que llegó a mi colección del Señor de los Anillos fue en Navidad de 2020 gracias a la hermosísima Susi y a mi queridísima Maite. Fue esta colección de Little People del Señor de los Anillos que incluye a Frodo, Gandalf, Gimli, Legolas, Aragorn y Arwen. La verdad es que ni siquiera la he querido sacar de su caja. Como podrán ver, está cerrada. Porque la caja en sí está bastante padre. Aquí pueden ver que trae los nombres de cada uno de los personajes. Y además en la parte de atrás está este dibujo bastante bien hecho donde incluyen a los 6 personajes de los cuales vienen las figuras. Y además incluye esta frase que le dice Gandalf a Frodo en las minas de Moria, que es una de las más recordadas de la saga. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. Y finalmente, el último artículo que agregué a mi colección del Señor de los Anillos fue este videojuego para Xbox 360 conocido como Tierra Media, La Sombra de Mordor, en el cual nos cuentan la historia de Talion, un montaraz que estaba defendiendo las Puertas Negras y tras la muerte de su familia y su aparente muerte se le une al espíritu del elfo Celebrimbor, que como saben fue quien forjó los anillos de poder y que engañó a Sauron también con la forjadura del anillo único. Una historia bastante interesante. El doblaje es increíble, escuchar voces tan conocidas del doblaje mexicano dando vida a orcos y a otros personajes en este videojuego. Muy recomendable y obviamente de los mejores juegos de 2014, tanto que se derivó una secuela para Xbox One que es Sombras de Guerra. Espero que les haya gustado este nostálgico repaso por mi colección. Díganme en los comentarios si son fans del Señor de los Anillos y qué artículos le hacen falta a esta colección. Si es tu primera vez por acá, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, ya que además de hablar de cine hacemos tops de música, doblaje aficionado y parodias familiares. Este es el Morque Show y nos vemos en la próxima.